Bien, jóvenes, vamos a empezar la clase. Hoy día nos toca hacer la parte de patología testicular. Doctora, su micrófono está apagado. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ¿no? Sí, doctora. Ya. Entonces, les decía que vamos a empezar con la parte de lo que es la patología testicular. Entonces, solamente para recordar algunos aspectos de la anatomía. Como sabemos, este es un órgano par, es un órgano sexual primario. Ambos testículos se encuentran en las bolsas escrotales. Es importante recordar que está formado básicamente por los tubos seminíferos. La unión de estos va a formar el retetestis, luego vamos a tener el epidídimo y pues, seguidamente el conducto deferente, ¿verdad? Entonces sabemos que la irrigación principal está a cargo de ramas de la aorta abdominal, la inervación del plexo o la inervación del plexo pampiniforme a través del nervio genitocrural y le da la sostenibilidad del músculo cremaster y el músculo dartos. Doctora, su micrófono, por favor, se está apagando. Oh, sí, a ver, ahora. Y ahora Sí. sí creo, ¿no? Sí, voy a ver, no sé qué pasa, estoy con otra máquina. Entonces acá ya entramos a lo que es, digamos, ya la histología propia. Entonces, como vemos, este órgano que es de forma ovoide está recubierto a su vez por una capa deformada por tejido conjuntivo que viene a ser la albuginia, ¿no? Esta albuginia a su vez va a, como quien dice, enviar unos tabiques incompletos que van a dividir a los tubos seminíferos. Entonces, esta capa albuginia a su vez va a tener otra túnica, ¿no? Que viene a ser la túnica vaginal, una visceral y otra parietal, ¿no? Y entre ambas va a haber una escasa cantidad de líquido. Entonces, cada testículo, como habíamos visto, está dividido en lobulillos. Tenemos unos 250 lobulillos separados por tabiques incompletos, ¿no? Y cada lobulillo tiene entre 1 a 4 tubos seminíferos, que son los que se van a encargar de producir a los espermatozoides y tienen un estroma formado por tejido conjuntivo, ¿no? En medio de ellos vamos a tener a las células intersticiales de Leydig, que son las que van a producir la testosterona, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos la cabeza del epidídimo, los conductillos eferentes, la retetestis, tenemos acá el mismo parénquima testicular con los tubos seminíferos, tenemos acá la cápsula albuginia, la que está directamente en contacto con los tubos seminíferos, y luego tenemos la túnica vaginal con su hoja parietal y su hoja visceral, que es la que está pegada directamente al parénquima testicular. Entonces, ahora, ¿cuál es el epitelio que vamos a encontrar en el testículo? ¿No? Tenemos en los tubos seminíferos, como los que estamos viendo acá. Entonces, cada tubo seminífero a su vez está envuelto por tejido conjuntivo y tiene también unas células mioepiteliales que le dan, digamos, una sostenibilidad, le dan digamos, una individualidad a cada tubo seminífero, ¿no? Entonces, acá estamos viendo
Hacia la base vamos a tener estas células que van a ir madurando hasta posteriormente dar los espermatozoides, ¿no? Desde las espermatogonias de primera generación, segunda y tercera generación, hasta que ya tenemos hacia la parte central los espermatozoides ya maduros, ¿no? Ahora, las células intersticiales están en medio de los tubos, ¿no? Son de citoplasma rojito. Cuando estamos viendo en los tejidos, son fáciles de poderlas determinar, ¿no? Pero también tenemos otras células que son las células de Sertoli, que están hacia la base, ¿no? Y algunos los llaman células sustentadoras. Acá tenemos en el esquemito una célula de Sertoli. Tenemos las espermatogonias, las que están hacia la base son más grandes. Y conforme van madurando, hasta formar los espermatozoides, van disminuyendo de tamaño, ¿no? Casi todas tienen el núcleo de bordes definidos con un núcleo que es prominente. Entonces, esta imagen más o menos tenemos que recordar cuando vamos a ver los seminomas, ¿no? Células redondas con citoplasma amplio. Estas espermatogonias a su vez son, digamos, fáciles de poder tener la acción de diferentes agentes, ¿no? Desde deficiencias alimentarias, infecciones, aumento de la temperatura, agentes tóxicos, hormonas y fármacos, entre otros, ¿no? Que van a hacer que digamos, haya modificaciones, haya alteraciones en su estructura y en su, digamos, maduración. Otro órgano que tenemos que tener en cuenta es el conducto deferente, que también es importante. Acá estamos viendo que es básicamente un tubo muscular con sus capas acá que estamos viendo. Y el epidídimo, ¿no? Que digamos sería una estructura más periférica. Tenemos que estar formado por un epitelio estratificado y tiene algo característico, ¿no? Que son los estereocilios, que aparentemente por el nombre pensaríamos que van a tener una acción de movilidad, pero no es solamente, digamos, ese nombre de estereocilios, ¿no? Pero no tiene ninguna actividad de movimiento. Acá en el epidídimo es donde van a madurar los espermatozoides. Una vez que ya nos hemos ubicado en lo que es, digamos, la histología del testículo, vamos a ver cuál es la patología más importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Empezaremos con las malformaciones congénitas, algunos cambios regresivos, procesos inflamatorios, vasculares y luego las neoplasias, ¿no? Dentro de las anomalías congénitas tenemos la monorquía, cuando es uno solo, sinorquía cuando hay una fusión de ambos testículos, anorquía que es bien raro cuando no se observa, la ectopia cuando vamos a encontrarlos fuera de su lugar y la criptorquidia con una detención en su desarrollo, ¿no? Acá tenemos una maniobra que se hace para observar y ver si está, digamos, presente en las bolsas escrotales o también puede estar en el canal, en el conducto inguinal o dentro del abdomen, ¿no? Generalmente este examen se hace en los pequeños para ver si ambos testículos han descendido a sus bolsas escrotales, ¿no? Acá vemos los lugares donde pueden quedarse intraabdominal, en el canal inguinal o incluso en la raíz del escroto, ¿no? Entonces dice que esta anomalía es una de las anomalías genitourinarias de las más comunes en los varones, más o menos un 65% unilateral y bilateral un 10%, ¿no? Puede tener una relación con la deficiencia de los andrógenos. Ahora, en pacientes o en varones que tienen antecedente de criptorquidia, tienen un riesgo de desarrollar un cáncer de testículo más o menos hasta un 40%, ¿no? Ahora, el que no desciendan los testículos también lleva, digamos, al riesgo de esterilidad si es que no se ha tenido un tratamiento y no se ha logrado que el testículo descienda, ¿no? Asimismo, también puede haber un riesgo de que se pueda producir una torsión de testículo, ¿no? Entonces, los cambios histológicos que vamos a observar en la criptorquidia se dan más o menos después de los 2 años, ¿no? De que no ha descendido el testículo y en ese tiempo va a sufrir
digamos, como quien dice, un retroceso en su desarrollo o una atrofia, una involución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar que va a haber una hialinización, o sea, se va a poner de color rosado bien intenso. Acá hacia la parte periférica, la lámina basal se va a poner más eosinófila, eso le llamamos hialinización. A su vez va a estar la membrana basal engrosada, entonces va a estar de color rosado, intenso y gruesa. Entonces eso es lo que vamos a ver en la membrana basal. Uno de los cambios. Vamos a tener la hialinización y engrosamiento de la membrana basal de los tubos seminíferos. A su vez también vamos a observar un incremento de las células de Leydig, ¿no? Y él les había dicho que las células de Leydig de citoplasma rojito se va a encontrar entre los tubos seminíferos. Normalmente vamos a tener 2, 3 células, pero acá estamos viendo que hay un incremento en su presencia. Otra cosa que vamos a observar, va a haber una detención en la maduración de las células germinales y posteriormente va a haber una atrofia, ¿no? Ahora, otra cosa que también se va a observar es el aumento del tejido conjuntivo, tanto, digamos, aparte de la fibrosis, del engrosamiento que hay a nivel de la membrana basal, vamos a observar dentro del mismo parénquima, dentro del tubo seminífero y también en las partes externas, ¿no? Ahora, cuando ya, digamos, se ha producido, ya ha pasado un tiempo y el testículo no ha descendido, ¿qué es lo que se va a observar? ¿No? El testículo es pequeño, atrófico, hay una reducción de la fertilidad, vamos a observar una involución, de detención en su desarrollo de los tubos seminíferos y lo que vamos a observar es una estenosis aterosclerótica progresiva, ¿no? Puede haber incluso procesos inflamatorios. Vamos a tener también una orquitis terminal, una criptorquidia. A su vez también histológicamente lo que vamos a observar es una detención, ya no va a haber la maduración de todas las células germinales, sino va a haber una detención, ¿no? Vamos a observar cambios macroscópicos y microscópicos en la criptorquidia, ¿no? Acá tenemos una imagen comparativa. Este es un testículo normal, como vemos acá el parénquima tiene un color más o menos, un color pardo rojizo, tiene un aspecto carnoso la superficie, y en la imagen histológica vamos a ver a los tubos seminíferos bien delimitados, con sus espermatogonias en diferentes procesos de maduración hasta formar los espermatozoides que los observamos hacia la luz, ¿no? Tenemos escasas células de Leydig, intersticiales de Leydig, y en el lado contralateral tenemos un testículo atrófico que no ha madurado, no continúa en su desarrollo. Y en la parte histológica lo que estamos viendo acá, un engrosamiento de la membrana basal, una hialinización, una detención en la maduración de las espermatogonias y un incremento en las células intersticiales de Leydig. Acá otro corte ya de atrofia testicular. Acá tenemos todavía algunos tubos seminíferos que están viables, en los que estamos viendo espermatogonias que todavía están madurando, pero vemos una luz amplia y ya con pocos espermatozoides que han culminado su desarrollo, ¿no? Lo que acá normalmente encontramos gran cantidad de espermatozoides, lo estamos viendo con algo de detritus celulares, restos celulares, y ya uno que otro espermatozoide, prácticamente en algunos ya ni se ve, ¿no? Tubos alargados, como que estuvieran colapsados, y acá tenemos en el otro lado ya tubos que se han fibrosado. Acá en estos túbulos están más pequeños, en su interior estamos viendo fibras colágenas, fibroblastos, tubos que ya no tienen espermatogonias, e incluso vean ustedes, las células intersticiales están como que formando nidos, ¿no? A veces también se observa infiltración grasa en medio de los tubos seminíferos, sobre todo, digamos, ya en cuadros que tienen más tiempo de evolución. Acá tenemos otra imagen, vean, tubos seminíferos con células, con las espermatogonias, incluso algunas están como que se caen hacia la luz, están desprendiéndose.
medios alargados, colapsados, fibrosis, colagenización en medio de los túbulos. Estas áreas rosadas es la fibrosis, la colagenización. Igualmente acá en la parte de la membrana basal estamos viendo un engrosamiento. Y ya no vemos las espermatogonias en diferentes etapas de maduración. Tampoco observamos espermatozoides hacia la luz, ¿no? Entonces, aparte de digamos, de las lesiones, de las malformaciones, también tenemos algunos otros cuadros, ¿no? Que son alteraciones a nivel de las túnicas testiculares. Tenemos el hidrocele, algunos quistes, el espermatocele y el varicocele. El hidrocele viene a ser, digamos, la formación de un quiste en el que vamos a encontrar una colección de líquido entre las capas de la vaginal, ¿no? Entre esas capas que habíamos visto al inicio, entre la túnica parietal y la visceral, ¿no? Se acumula líquido hasta formar una bolsa. Más o menos la cantidad normal que hay en la túnica es entre 1 a 2 mililitros, ¿no? Pero cuando se produce esta lesión, se incrementa el volumen hasta formar una bolsa, una lesión quística. Generalmente esto aparece como un edema, el testículo se incrementa en tamaño y aparece edematizado, ¿no? Se dice que en los cuadros congénitos hay una falla en el cierre del proceso vaginal, ¿no? Entonces más o menos se observa así, lleno de líquido, ¿no? La cavidad. Los quistes también vienen a ser otras alteraciones. Pueden producirse en el cordón y también hay un defecto en el cierre, ¿no? de la vaginal. Puede darse por encima del testículo o debajo del anillo inguinal. Acá estamos viendo la formación de pequeños quistes. Pueden ser quistes del cordón o del epidídimo, ¿no? Y se forman esta especie de cavidades quísticas tapizadas por un epitelio delgado que permite ver el líquido translúcido, ¿no? Y el testículo está incrementado de tamaño. Macroscópicamente podemos observar acá la formación quística, que es palpable. Y histológicamente lo que vamos a observar es una pared formada por tejido fibroconjuntivo con un epitelio plano, ¿no? Acá esta parte viene a ser el epitelio. Puede haber algo, digamos, de restos celulares. Acá tenemos algunos vasitos, dependiendo, ¿no? De, digamos, en el sitio donde estén. El varicocele también viene a ser otra alteración de las túnicas en la que vamos a observar la presencia, digamos, de lesiones valvulares en las venas, ¿no? Acá lo que vamos a tener es que hay, digamos, las válvulas que vienen a ser una especie de remos que tienen las venas, están dañadas y lo que va a quedarse, digamos, es una detención del flujo, ¿no? Y esto hace que se formen como una especie de bolsas, como lo que se observa acá cuando han retirado, ¿no? un varicocele. Al examen observan, se dice que en el varicocele aparece como un rosario, ¿no? Como que estuvieran formándose nódulos en el cordón. Acá tenemos un corte en el que estamos viendo las luces vasculares y el tejido conjuntivo que está comprimiendo a las venas, ¿no? Otra de las alteraciones vasculares es la torsión testicular. Esto gira sobre su eje y acá tenemos el testículo totalmente, digamos, necrosado, infartado, por eso aparece de esta coloración, de un color oscuro. ¿Ya? Entonces acá tenemos cuando hacen la resección quirúrgica, vemos un testículo normal y el otro, vean el cambio de coloración. Está así de este color negruzco por, digamos, la obstrucción vascular. Al girar sobre su eje, hay digamos, una pérdida en la irrigación sanguínea. Entonces esto hace que el testículo se necrose y aparezca de este color, ¿no?
Acá tenemos un esquemita, cómo es que se gira y se produce la obstrucción vascular, ¿no? Y consiguientemente la necrosis del parénquima testicular. Esta es una emergencia y es un cuadro doloroso, ¿no? Entonces se tiene que retirar y cuando llega patología la pieza, la vemos de este color, ¿no? Con un rojo bien oscuro, rojo vinoso, a veces ya casi negro, como la primera imagen. Prácticamente este testículo ya es insalvable porque ha habido necrosis, han pasado horas y por más que se restablezca el flujo ya no se va a poder, digamos, eh, lograr que puedan quedar viable algunos tubos seminíferos, ¿no? Histológicamente lo que observamos es una necrosis coagulativa. Como vemos acá, quedan algunos tubos seminíferos como sombras. Todo está con áreas de hemorragia, severa congestión vascular y necrosis coagulativa, ¿no? Acá vemos igual necrosis en los túbulos. Y esto viene a ser un infarto, ¿no? Como sabemos, las áreas de necrosis, si pasa mucho tiempo, puede ser un cultivo, un caldo de cultivo para gérmenes, entonces puede producir procesos infecciosos, entonces hay que retirarlo, ¿no? Es necesario retirar y lo que llega a patología y cuando nosotros observamos, como ven acá, son extensas áreas de hemorragia y necrosis coagulativa de los túbulos, ¿no? Se hace cortes tanto del epidídimo y del parénquima testicular porque lo retiran todo. Y en todos los lugares lo que observamos son áreas de hemorragia y necrosis coagulativa. En algunos podemos ver todavía de repente algo de retetestis, algo de epidídimo viable, pero ya la mayoría está necrosado. Acá vemos igual, vean estos túbulos. Todo el epitelio, todas las células germinales están cayendo hacia la luz necrosadas. Como habíamos visto cuando hacíamos las primeras clases de patología en la necrosis coagulativa, lo que se pierde, digamos, es la oxigenación y la nutrición y las células quedan como, digamos, en la necrosis coagulativa queda como un recuerdo, ¿no? Podemos todavía mirar el órgano y reconocer a las estructuras, ¿no? Quedan como sombras, como lo que estamos viendo acá. Obviamente ya el núcleo se pierde y lo que queda generalmente es citoplasma. Otra cosa que también tenemos que ver en estos cuadros de infarto es que el componente inflamatorio es mínimo o casi escaso, ¿no? Y ahora entrando a lo que son las lesiones inflamatorias, vemos que la mayoría son por procesos infecciosos que van a comprometer el epidídimo y también el parénquima testicular, ¿no? Dentro de las lesiones inflamatorias más frecuentes tenemos algunas enfermedades de transmisión sexual, al igual que la tuberculosis, ¿no? Y la sífilis también. Entonces, que van a producir cuadros de epididimitis, orquitis, ya. Si es que no son específicas, estarían los otros gérmenes y específicas cuando pues son por la tuberculosis, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a observar en estos cuadros? Vamos a observar que el parénquima testicular tiene un componente inflamatorio. Vemos a veces se llega a observar material purulento en el área donde está el parénquima testicular. Si es que es, digamos, un cuadro de tuberculosis, lo que vamos a observar son áreas de necrosis gaseosa, dependiendo del cuadro, ¿no? Los gérmenes generalmente se dice que son gram negativos en la mayoría. Después de mucho tiempo que no se veía sífilis, estamos volviendo a ver igualmente los otros problemas, ¿no? Y tuberculosis que sí frecuentemente se ve. Lo que vemos en los cuadros de inflamatorios agudos es componente inflamatorio a predominio de neutrófilos. Como vemos acá tenemos un tubo seminífero, acá tenemos otro, y los polimorfos nucleares están entremezclados con las espermatogonias, ¿no? Acá lo que predomina es el componente inflamatorio. Entonces, esto es lo que en algunas áreas incluso se puede llegar a observar necrosis licuefactiva con destrucción del parénquima, ¿no? Entonces,
es lo que aparece macroscópicamente como áreas con material purulento. Y vamos a tener todos los signos de la inflamación. Ahora, en los cuadros por tuberculosis, vamos a ver, observar los granulomas tuberculosos. También se ha visto, como les decía, cuadros de sífilis. Ahí vamos a ver la endarteritis obliterante. Y también vamos a encontrar gonococos, vamos a encontrar clamidia, dependiendo, ¿no? Si es que se hace el cultivo, porque el cuadro generalmente se ve que el testículo está incrementado de tamaño, muchas veces friable, se deshace fácilmente el parénquima testicular, hay material purulento y lo que se hace es un cultivo para ver qué germen es el que está causando el proceso infeccioso, ¿no? Claro que en las tuberculosis los granulomas gaseosos son fácilmente, digamos, visibles, ¿no? Y en la histología lo que vamos a tener es la presencia de los granulomas con las células gigantes multinucleares tipo Langhans. A veces observamos áreas de necrosis gaseosa. Acá tenemos una célula gigante y tenemos los granulomas, ¿no? Con áreas de necrosis. Igualito como que se produce los granulomas a nivel del pulmón de otros órganos, igualmente en esta patología también la vamos a encontrar. Acá tenemos a mayor aumento, una célula gigante multinucleada. Como sabemos, esta célula viene a ser un macrófago modificado y los núcleos se alinean hacia el borde de la célula, ¿no? Como un herraje. Acá tenemos las otras células, tenemos células epitelioides, tenemos linfocitos, algunos eosinófilos, macrófagos dentro del granuloma, ¿no? Y para demostrar la presencia del bacilo ácido alcohol resistente, le pedimos la coloración de Ziel-Nielsen, ¿no? Que nos va a pintar de rojo a los bacilos. Acá estamos observando un bacilo dentro de una célula gigante multinucleada, ¿no? Y acá también observamos igual, de acuerdo a la cantidad que se observa, se le colocan las cruces, ¿no? Si es que observamos 1 o 2 o 3 por campo, ya le colocamos una cruz, ¿no? Pero si es que esto se incrementa, ya le ponemos 2 o 3 cruces dependiendo de la cantidad. Ya entrando a lo que son las neoplasias testiculares, vemos que el cáncer testicular va a producir, digamos, se puede dar en uno o en ambos testículos, ¿no? Más del 90% de las neoplasias en los testículos corresponden a las células germinales y dentro de ellas vamos a tener a los seminomas que vienen a ser los que se presentan en mayor proporción. Y también tenemos a los tumores de células no germinales, ¿no? Ahí tenemos a los tumores de las células de Sertoli, de las células de Leydig. Tenemos también a las otras neoplasias, tenemos a los linfomas y a lesiones que pueden, digamos, por extensión que se dan, pueden ser lesiones de piel y comprometer el parénquima testicular o también la próstata, ¿no? Como sabemos, esta es una neoplasia frecuente. El seminoma viene, digamos, a ser la neoplasia más frecuente, como les decía, ¿no? Ahora, dentro de estos tumores vamos a ver que hay diversas variedades y cuanto más antes se haga el diagnóstico, también, digamos, tenemos que se puede llegar a detectar cuando el tumor todavía no tiene mayor tamaño y puede haber mayor sobrevida, ¿no? Pero generalmente estos tumores, muchas veces los pacientes vienen cuando la lesión ya tiene cierto tamaño y ha comprometido gran parte del parénquima testicular, ¿no? Se dice que estas neoplasias es la más frecuente en varones entre los 20 a 35 años de edad, ¿no? Los factores de riesgo, uno de ellos, como habíamos visto, está la criptorquidia, que digamos al no haber descendido los testículos o haberse quedado en la cavidad abdominal pueden predisponer al desarrollo del cáncer testicular, ¿no? Alteraciones, puede también tener antecedentes de cuadros familiares. Podemos ver también algunas en relación a las infecciones por VIH, malformaciones congénitas, el síndrome de Down, Klinefelter, el síndrome de Peutz-Jeghers, con tumores testiculares de las células de Sertoli, ¿no?
Dentro de la clasificación, como habíamos visto, tenemos a los tumores de células germinales, tenemos a los tumores de células no germinales y a los otros tumores secundarios, ¿no? Dentro de los tumores de células germinales tenemos al seminoma, el primero, luego tenemos al carcinoma de células embrionarias, al tumor de saco vitelino, al teratoma y al coriocarcinoma, ¿no? Luego tenemos a los tumores de células no germinales, que son las células de Leydig, las células de Sertoli, a los gonadoblastomas, y a los tumores secundarios tenemos a los linfomas, puede haber también infiltración de leucemia y tumores metastásicos. Ahora, dentro de los tumores de células germinales, se ha encontrado, digamos, algunos patrones, ¿no? Pueden presentarse una combinación, un patrón mixto, en el que vamos a encontrar áreas que tengan, digamos, carcinoma de células embrionarias, tumor de saco vitelino, teratoma y coriocarcinoma, ¿no? Entonces, en estos casos lo que se tiene que hacer es sacar un porcentaje, cuál, digamos, es el porcentaje que predomina y se hace, digamos, el informe mencionando, digamos, cuál es la lesión que predomina, ¿no? Entonces, el seminoma representa el 50% de los tumores germinales. Surge del epitelio germinal de las espermatogonias que se hallan en los tubos seminíferos. Más o menos tiene un pico de incidencia a los 30 años. Y dentro de las causas está la criptorquidia, es decir, el no descenso de los testículos, ¿no? Hay 3 tipos de seminoma, el clásico, el anaplásico y el espermatocítico. Son, digamos, variedades según la presentación histológica. Acá tenemos el seminoma clásico, tenemos el parénquima testicular viable y acá la lesión tumoral, ¿no? Que aparece como un nódulo delimitado, pardo amarillento, en la superficie de corte, ¿no? Que de todas maneras se nota la diferencia frente, digamos, al área normal, ¿no? Entonces, en las imágenes histológicas lo que vamos a observar es una proliferación, un crecimiento desordenado de estas células germinales, ¿no? Entonces, haciendo, digamos, un recuerdo, vamos a observar que estas células germinales se presentan como células redondas, atípicas, con núcleos irregulares y nucleolo prominente, ¿no? Acá tenemos otra imagen. Vean ustedes, aparecen áreas incluso de necrosis, eso también depende, ¿no? Si es, digamos, el seminoma clásico, si es o si es un tumor mixto, ¿no? En el que vamos a encontrar, aparte de seminoma, vamos a poder encontrar las otras neoplasias que también se pueden presentar. Acá en la imagen histológica estamos viendo crecimiento de estas espermatogonias de una manera, digamos, infiltrativa, desordenada, ya no están dentro de los tubos seminíferos, sino se meten al intersticio, se rompe la membrana basal e ingresan, ¿no? Y digamos, el área tiene esta imagen difusa de células redondas, ¿no? Acá tenemos otra imagen, vean. Casi toda la superficie de corte está comprometida. Podemos tener algunas áreas de necrosis. En estos casos, cuando observamos que el parénquima testicular está prácticamente comprometido casi en un 100%, se hace la descripción igual, tratamos de determinar, pintamos, generalmente como lo que ven ustedes, que en casi todas las neoplasias se pinta para ver, digamos, el compromiso de la cápsula, ¿no? El compromiso de la capa albuquimia, y si es que ha salido hacia la túnica vaginal, ¿no? Histológicamente lo que estamos observando, vemos acá células redondas, polimorfas, porque algunas son más grandes, otras más chiquitas, tienen bordes nucleares irregulares, podemos encontrar algunas células bizarras, muy atípicas, grandes, algunas que parece que fuesen con varios núcleos. Tenemos figuras mitóticas atípicas. Acá cuando es ya un seminoma anaplásico significa que ya es poco diferenciado o indiferenciado. Acá son áreas más sólidas, decimos sólidas, porque ya no vemos la división de tubos,
sino vemos como que toda la imagen está lleno de células. No hay separación, son todas células. Entonces, cuando vemos así una imagen difusa, sin separación entre ellas, y que nos están mostrando estas células redondas con nucleolo prominente, estamos frente a un seminoma anaplásico, ¿no? Acá a mayor aumento vemos estas células, bordes nucleares irregulares, la cromatina está marginando el borde nuclear, nucleolo prominente y el citoplasma es eosinófilo. No hay una distinción, una separación entre células, lo que más resalta son los núcleos atípicos. Acá tenemos otra imagen, otro corte de parénquima testicular tumoral. Acá vemos áreas de necrosis. Entonces tenemos una superficie de corte heterogénea. Pueden incluso formarse áreas de hemorragia. El parénquima en algunas áreas puede tener un aspecto cerebroide, blanco nacarado, friable, con formación de estas áreas nodulares, necrosis. Puede haber hemorragia y eso también nos dice, ¿no? El grado de avance del desarrollo del tumor, cuanto más tiempo tenga, haya más áreas de necrosis, áreas de hemorragia, la agresividad es mayor, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, digamos, en el aspecto microscópico, lo que tenemos que observar es la presencia de los tipos celulares, ¿no? Tenemos acá células medianas, redondas, con abundante citoplasma eosinófilo, que son las células que predominan. Luego tenemos a las células pequeñas, que son de bordes más delgados, y citoplasma eosinófilo, ¿no? Unas células intermedias que están entre las medianas y las pequeñas, y las células gigantes, ¿no? Que son escasas y que tienen, digamos, varios núcleos, ¿no? Como lo que habíamos visto en la imagen anterior. Acá tenemos estas células grandes con varios núcleos. Entonces, en el patrón vemos, ¿no? ¿Cuál es lo que predomina? Predominan estas células atípicas, irregulares, grandes, que tienen varios núcleos, o el patrón más o menos es homogéneo, ¿no? Entre células medianas y pequeñas. Acá a mayor aumento podemos diferenciar, vean ustedes, células con el núcleo, con núcleo megalia o macronúcleos, la cromatina grumosa, nucleolos prominentes. Acá tenemos otra igual. Vean la irregularidad de las células, ¿no? Otra neoplasia que vamos a ver es el carcinoma embrionario. Esta tiene un pico de presentación entre la tercera y cuarta década de la vida. Esta neoplasia es más agresiva que los seminomas y en la macroscopía aparece un tumor que es más heterogéneo. Tiene, digamos, áreas de necrosis, áreas hemorragias, áreas sólidas. Hay incluso algunas áreas aparecen como un aspecto cerebroide, otras tienen áreas de más abigarradas, con que tienen mayor compromiso de hemorragia y necrosis, ¿no? Entonces el carcinoma embrionario se caracteriza por eso, ¿no? Una superficie de corte heterogénea con múltiples áreas de necrosis, hemorragia, áreas sólidas, ¿no? A la microscopía lo que vamos a observar son células epitelioides atípicas. Algunas están formando una especie de acinos o túbulos. Esta neoplasia es sumamente agresiva y lo que estamos observando en la microscopía es un polimorfismo, ¿no? Diferentes células de diferente forma y tamaño, eso le llamamos un pleomorfismo celular, con abundantes figuras mitóticas, ¿no? Acá tenemos una mitosis y vamos observando, no se dan las mitosis tripolares, acá tenemos otra mitosis y esto se hace el conteo, ¿no? En un campo de 40X, ¿cuántas mitosis estamos viendo? Acá tenemos otra, parénquima testicular todavía viable y vemos el carcinoma embrionario, ¿no? Áreas de necrosis, hemorragia y áreas sólidas, ¿no? Ahora, estos tumores también infiltran el cordón espermático y cuando se hace, digamos, se realizan los cortes, se hace el tallado de la pieza,
mandamos en diferentes niveles para ver, digamos, el compromiso y hasta dónde está llegando la neoplasia, ¿no? Acá tenemos otra superficie de corte, parénquima testicular todavía viable y las áreas tumorales, ¿no? Áreas nodulares, sólidas, necrosis, hemorragia. Y acá macroscópicamente se observa, ¿no?, que la albuginia está comprometida e incluso acá se ve que compromete parte de la túnica vaginal. Acá tenemos un tumor ya fijado. Los anteriores eran en fresco, acá tenemos el tumor fijado. Y ya podemos, digamos, diferenciar esas áreas de necrosis, hemorragia, la heterogeneidad que tienen estos tumores, ¿no? Acá otra igual, a veces se observa formación de múltiples áreas necróticas. Estas áreas necróticas dan la apariencia de áreas quísticas, pero está lleno de material necrótico. Las mitosis son abundantes y el pleomorfismo igualmente, ¿no? Otra lesión que también se observa son los tumores del saco vitelino, también son conocidos como tumores del seno endodérmico, son más frecuentes en niños pequeños. Ay, chicos, disculpen un ratito, mi gatita se metió. Entonces, como les decía, este tumor de saco vitalino es más frecuente en lactantes y en niños pequeños, en personas adultas es bien raro, y cuando se presenta generalmente son tumores mixtos en el que vamos a encontrar áreas de coriocarcinoma, vamos a encontrar carcinoma embrionario. Entonces acá lo que hacemos es sacar el porcentaje de cada tumor, ¿no? Cuánto es lo que está presentándose. Asimismo, también vamos a ver que la neoplasia se presenta, digamos, diferenciación simultánea en la niña endodérmica, mesodérmica y ectodérmica. Ocurren en cualquier edad, tienden a ser maduros en los niños y actúan como benignos, pero en los varones postpúberes son malignos, o ya sean maduros o inmaduros. En los elementos maduros se van a asemejar a los tres derivados de las capas germinales, y los elementos inmaduros son indiferenciados, ¿no? Y se parecen a los tejidos primitivos. En estos tumores, me estaba olvidando, son los teratomas, ¿no? Acá estamos hablando de los teratomas inmaduros. En los teratomas inmaduros, como habíamos hecho mención anteriormente, tienen las tres hojas tienen el mesodermo, el endodermo y el ectodermo, ¿no? Y de cada hoja, como sabemos, se van a derivar diferentes tejidos. Entonces, en este teratoma inmaduro, lo que vamos a observar es que predominan todo lo que son las células inmaduras, ¿no? Ahí vamos a ver generalmente células pequeñas, estrelladas, y lo que en el aspecto vamos a tener un tumor que tiene un aspecto cerebroide característico de los teratomas inmaduros, y se dan también en niños más pequeños, ¿no? En cambio, los teratomas maduros los vamos a observar en personas ya mayores. Acá tenemos, vean esta imagen, una imagen sólida con áreas de necrosis, hemorragia, y también el tamaño, ¿no? Los teratomas inmaduros generalmente son masas tumorales gigantes, son grandes, y cuando se hace el corte lo que observamos es que prácticamente todo el tumor tiene
estas áreas difusas con necrosis, hemorragia, ¿no? Y son friables, fácilmente se desprenden, se deshacen. En cambio, en los teratomas maduros lo que vamos a observar es el desarrollo de pelo, de grasa, incluso se llega a observar dientes, como lo que observamos también en los ovarios, ¿no? Cuando se producen los teratomas en los ovarios, vamos a encontrar grasa, pelo y dientes, ¿no? Igual también en los teratomas maduros en el testículo también se observa el desarrollo de tejidos provenientes, tejidos maduros de las diferentes hojas germinales. Acá otra imagen a nivel central. Ahora, histológicamente, como les decía, en un teratoma maduro estamos observando acá cartílago ya que puede ser diferenciado. Acá observamos algunos ductos glandulares. Acá tenemos folículos pilosos en desarrollo. Y en el teratoma inmaduro, como les decía, vamos a observar células pequeñas, indiferenciadas, algunas fusiformes, que ocupan todo el campo, ¿no? Acá no vemos, digamos, otro tipo celular, sino son células indiferenciadas. Esto se da en los teratomas inmaduros. Acá tenemos otra neoplasia. Vemos también que acá tenemos áreas de hemorragia, necrosis. Este tumor generalmente se presenta, es un tumor maligno, el coriocarcinoma, se presenta de células del citotrofoblasto, igual que en la mola. Acá vamos a tener células del sincicio y del citotrofoblasto, ¿no? Igualmente este tumor va a venir con otros tumores diferenciados, puede venir con carcinoma embrionario, puede venir con seminoma o el tumor del Jones-Sack. Este generalmente es una lesión pequeña, pero puede hacer metástasis a distancia, no siendo aún el tumor pequeño. Acá igualmente se hace el dosaje de hormona gonadotrófica coriónica y macroscópicamente es un tumor con bastantes áreas de necrosis y hemorragia, ¿no? Y microscópicamente vamos a observar células del sincicio y del citotrofoblasto con marcada atipia. Acá tenemos que está pintando a la inmunistoquímica en el coriocarcinoma. Vean estas células con múltiples nucleolos, prominentes, irregulares. Acá las células son de diferente forma y tamaño, ¿no? Acá tenemos un sincicio, un grupo de células. Generalmente decimos sincicio cuando observamos muchas células juntas, ¿no? Y citotrofoblasto cuando observamos como que estuviéramos viendo una tira, un cordón de 2 o 3 o 4 o 5 células, ¿no? Acá tenemos el tumor. Esta es otra lesión en el que vamos a observar un parénquima testicular de color amarillento. Acá lo que observamos básicamente es que la cápsula está respetada. Hay áreas nodulares delimitadas. Y el resto del parénquima testicular también tiene este aspecto amarillento, ¿no? En estas neoplasias lo que se observa es, lo que tenemos acá es, las células tienen un aspecto con un citoplasma espumoso, que es, digamos, lo que le da ese color característico amarillento, ¿no? Las células de Leydig generalmente son células que tienen un citoplasma eosinófilo, ¿no? Pero en el tumor de células de Leydig lo que vamos a observar que el citoplasma se hace más amplio, los núcleos siguen siendo redondos, y lo que estamos viendo acá es digamos, como que todas las células estuvieran juntas, no hubiera una separación entre ellas. Ya no observamos esas células normales de citoplasma eosinófilo individuales, ¿no? Sino que estamos observando en digamos, en una disposición más difusa, sólida, ¿no? Núcleos ovoides, redondeados, algunos con bordes nucleares ahusados, con puntas.
algunos núcleos tienen, algunas células tienen 2 núcleos. Y acá estamos observando un patrón de crecimiento ya más irregular. Vemos algunas áreas que quieren formar tubos o, digamos, como especie de cintas o pueden formar nidos, ¿no? Pero ya son células, digamos, más irregulares. Esto también nos está indicando el tiempo de evolución, digamos, cuánto de compromiso ha avanzado el tumor. Cuanto más indiferenciado, también el pronóstico y, digamos, la malignidad es mayor, ¿no? Acá tenemos otro, el tumor de células de Sertoli. Tenemos acá un área nodular en medio del parénquima testicular. Generalmente son lesiones bien circunscritas, aparecen como unas masas sólidas, firmes, de un color blanco amarillento. Histológicamente lo que vamos a observar son estas células, ¿no? Que forman una especie de nidos con núcleos de bordes irregulares. En algunas áreas quieren formar como especie de tubos y como que se parece a la red de testis, ¿no? Dan esa apariencia. Otras veces forman como una especie de quistes o cordones y el estroma es eosinófilo, como que estuviera formándose colágeno con menos cantidad de células, ¿no? Y puede tener, digamos, que tenga relación con el grado de fibrosis y colagenización. Las otras neoplasias que también se pueden observar en el testículo son las neoplasias secundarias y dentro de las neoplasias secundarias lo que observamos es a los linfomas, ¿no? Los linfomas, digamos, son las lesiones que se observan en mayor proporción y son más comunes en personas que son mayores de 60 años, ¿no? Y los linfomas que más se presentan son los linfomas difusos de células B y cuyo pronóstico también es malo, ¿no? Como sabemos, en esta neoplasia lo que se observa son células linfocíticas atípicas, como su nombre lo dice, son células grandes y acá necesitamos hacer estudios de inmunistoquímica para, digamos, confirmar el diagnóstico, ¿no? Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado. Si tuvieran alguna pregunta. ¿Me están escuchando? Si tuvieran alguna pregunta. Sí, la escuchamos, doctora, todo claro. Bien, jóvenes, entonces quedamos para la clase que nos queda pendiente de lo que es pene y ya sería para la última clase, ¿ya? Cuídense bastante. Ya nos Gracias, estamos viendo doctora. la próxima semana. Yo ya les mando el PPT. Gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones, Ya doctora. nos Gracias. vemos el miércoles. Ya, chicos, a las 8:30 también de la noche, ¿no? Es lo que me dijeron, o vamos a hacer a las 2. Me imagino que 8:30, pero cualquier cosa la delegada le estaría confirmando, doctora. Ya, no se preocupen. Yo, como les decía, el miércoles tengo tiempo, entonces no hay problema. Podemos hacer la clase el rato que estén todos juntos, ¿ya? Muchas gracias, chicos. Bendiciones, cuídense, nos estamos viendo. Bendiciones, doctora. Gracias.